le presenta ¡Tatán, tatán! el audiocuento de Caperucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge. La mamá se tenía que ir y el papá le dijo: no te preocupes, le cuento un cuento y luego le preparo algo para comer. El papá y Jorge se sentaron cada uno en un banquito y empezó a contarle a su hijo. Había una vez una niña y Jorge se imaginó que la niña era castaña, pero el papá agregó: era muy bonita. Entonces Jorge pensó en la niña de sus sueños, que era rubia. El padre siguió relatando que se llamaba Caperucita Roja, pero el niño pensó que la niña de sus sueños tenía la piel roja. El relato siguió. Ella vivía cerca del bosque con su mamá. Otra vez el niño pensó que ella vivía en la selva con leones, serpientes y monos. Y continuó. Cierta vez la mamá le dijo que llevara una comida para la abuelita. Y de nuevo Jorge se imaginó que Caperucita Roja le llevó una pizza en vez de canasta con fruta. Pero la abuela vivía lejos, dijo el papá. Y siguió. En medio de ese bosque, la mamá le advirtió que tuviera mucho cuidado al cruzarlo, porque ahí estaba el lobo feroz. Y Jorge se imaginó que mientras la mamá le advertía, Caperucita se iba con una pizza en la mano. Entonces dijo: Caperucita salió y empezó a cruzar el bosque. Entonces Jorge se la imaginó volando con la pizza. El papá relató: cuando estaba por la mitad del bosque, se le apareció el lobo feroz y le preguntó: ¿hacia dónde vas, hermosa niña? Entonces Jorge pensó que los dos estaban volando y continuó. Caperucita, olvidándose lo que su mamá le había avisado, le contó que se iba a casa de su abuelita. Entonces el lobo salió rapidísimo para llegar antes que la niña. Pero Jorge se imaginó que ellos estaban haciendo una carrera hasta la casa de la abuela. Cuando llegó, el lobo se comió a la abuela de Caperucita, le contó el papá. Jorge pensó que el lobo se había ido a un restaurante y el mesero sirvió a la abuelita en una bandeja. Y siguió contando. Inmediatamente se puso la ropa de la abuela para esperar a que llegara la niña y engañarla. Entonces Jorge pensó que el lobo se había disfrazado de la abuelita y la dejó en pijamas. Cuando Caperucita llegó, se encontró el lobo disfrazado de su abuelita, acostado en la cama, pero no lo reconoció. Le contó el papá y Jorge pensó que era obvio que quien estaba en la cama era el lobo. El papá dijo: la niña empezó a preguntar: ¿por qué tienes una nariz tan grande, abuelita? Para oler mejor, decía el lobo. Y Jorge se imaginó que el lobo tenía una nariz muy larga como la de un elefante. ¿Por qué tienes las orejas tan grandes? Para oír mejor, le respondía el lobo. Entonces Jorge imaginó al lobo feroz como un elefante. ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Para comerte mejor. Y Jorge pensó que el lobo saltó de la cama con su enorme boca abierta, mientras que el mesero empujaba a la niña para que se la comiera. Y el papá le dijo: ¿qué crees que pasó? Y Jorge se imaginó al lobo, a Caperucita y al mesero preguntándose lo que había pasado. En ese momento apareció un cazador, le dijo el papá. Y otra vez Jorge pensó que el cazador era su papá vestido como un superhéroe, que llegaba volando con su pistola láser en la mano. El papá continuó: y el cazador mató al lobo, salvó a Caperucita y sacó a la abuela de la panza. Jorge se imaginó que el cazador
rescató a la abuelita y a Caperucita en una nave espacial. Así fue que regresaron los tres juntos a la casa de la abuela. Muy felices y a salvo. Entonces Jorge se imaginó que los tres volvían en la nave mientras la abuelita y Caperucita comían pizza. El Papa terminó el cuento y dijo: y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y Jorge se imaginó al cazador superhéroe que era su papá firmando autógrafos a todos los niños mientras la abuela seguía en la bandeja. Y luego dijo: vamos a la cocina que te preparo un sándwich bien rico. Y Jorge se imaginó que el lobo estaba en el sándwich. Y este es el fin.